La mujer que aparece en estas imágenes es Renée Marsden, y aquella sonrisa radiante alguna vez fue la felicidad de su familia. Sin embargo, justo al lado está el último mensaje que Renée envió a su madre. Una disculpa ahogada en lágrimas, una despedida desgarradora antes de desaparecer para siempre en el año 2013. Detrás de esa partida no hubo un accidente inesperado, sino toda una tragedia dolorosa. Renée fue engañada durante 18 meses por su mejor amiga de la infancia, quien inventó una relación amorosa ficticia y la empujó a una desesperación extrema. Esta historia no solo sacudió a la opinión pública en Australia, sino que también se convirtió en una prueba escalofriante del lado oscuro del abuso psicológico en el mundo digital. Si quieres conocer todos los detalles de este impactante caso, quédate hasta el final del video. Renée Marsden nació el 15 de octubre de 1992 en Sydney, Nueva Gales del Sur, una ciudad vibrante famosa por su hermoso puerto y la icónica ópera. Es hija de Teresa y Jaime. Pero cuando Renée tenía solo 2 años, sus padres se separaron. La vida volvió a cambiar cuando Teresa conoció a un hombre llamado Mark Marsden. Cuando Renée tenía 6 años, ella y su madre se mudaron a vivir con Mark. Y en 2000, Teresa y Mark se casaron. Juntos construyeron una nueva familia. Teresa y Mark tuvieron 3 hijos más: Luke, Jake y Monique, medios hermanos de Renée. Esta familia fue descrita como unida y cariñosa, donde Renée creció en el calor de un hogar amoroso. Su relación con su madre Teresa era especialmente fuerte. Al cumplir 18 años, Renée tomó una decisión importante. Oficialmente adoptó el apellido Marsden en honor al hombre que la crió. En ese momento de su vida, Renée era una joven inteligente y extrovertida, conocida por su personalidad alegre, amabilidad y sonrisa encantadora. Sus amigos y familiares la describían como cálida y dinámica, siempre dejando una impresión positiva donde quiera que iba. Renée mantuvo una amistad duradera con una chica llamada Camila Seidan, compañera de clase desde los primeros años escolares. Sin embargo, su relación se volvió más complicada durante la adolescencia. La tensión aumentó y hubo casos de conflictos, incluso físicos. Renée le contó a su madre que Camila le había tirado del cabello y golpeado, un momento que la asustó mucho. A pesar de eso, su amistad complicada continuó. Camila era conocida por ser posesiva, especialmente con Renée. Con el tiempo circularon rumores sobre una breve relación romántica entre ellas, aunque nunca se confirmó oficialmente. Finalmente, su relación se debilitó, pero esa distancia no duró para siempre. Años después, se reconectaron y se hicieron más cercanas. Al crecer, Renée estudió para ser recepcionista y estilista, y finalmente dedicó su vida a la segunda profesión. Fue descrita como trabajadora, alegre y entusiasta con su futuro. Incluso compartió sus planes de mudarse a vivir con un primo. Su vida parecía avanzar con optimismo y metas claras. Alrededor de 2008, mientras trabajaba en un salón de belleza, Renée conoció a un joven llamado Angus Young. Él se sintió atraído no solo por los servicios del salón, sino también por Renée. Sus visitas se volvieron más frecuentes bajo el pretexto de cortes de cabello regulares. Su relación se profundizó y comenzaron a salir. Su relación fue intensa y creció rápidamente. Incluso firmaron un contrato por escrito que establecía su futuro juntos, con 4 hijos y un labrador. Angus más tarde recordó esos días como los mejores de su vida. Pero en abril de 2010, su relación dio un giro doloroso. Renée descubrió una serie de mensajes que sugerían una posible infidelidad. Angus negó cualquier traición, pero Renée, dolida y destrozada, eligió no creerle. Terminó la relación, una decisión que la dejó emocionalmente devastada. Pasaron semanas y Renée seguía sufriendo. Luego ocurrió un giro inesperado. Camila, al ver el dolor de su amiga, propuso una solución. Le dijo a Renée que quería presentarle a un hombre de 24 años llamado Brayden Spiteri. Según Camila, ella había salido con Brayden durante mucho tiempo.
pero su relación terminó y siguieron siendo amigos. Para Renée eso fue suficiente. No cuestionó nada al respecto. Camila le mostró a Renée una foto de ella con Braden y Renée se mostró entusiasmada. Poco después, Camila proporcionó el número de teléfono y las cuentas de redes sociales de Braden. A partir de ahí comenzó un nuevo capítulo, construido completamente a través de mensajes y afecto digital. Aunque esta pareja nunca se había encontrado en persona, su romance en línea floreció rápidamente. Luego ocurrió la tragedia, o al menos eso creyó Renée. Braden afirmó haber tenido un terrible accidente de moto en el que su mejor amigo, que iba como pasajero, falleció. Explicó además que, debido a ese accidente, fue condenado a 2 años de prisión. Sin embargo, Braden insistió en que su familia adinerada había logrado introducir un teléfono en la prisión, lo que le permitió seguir enviando mensajes con frecuencia, aunque las llamadas y las visitas estaban prohibidas. Él afirmó haber renunciado voluntariamente al derecho de visitas para recibir una condena más leve. Para Renée esto parecía extraño, pero el amor puede nublar incluso las lógicas más evidentes. Aunque nunca escuchó su voz ni lo vio en persona, ella se aferró a la amistad digital que la ayudó a superar el sufrimiento. En 2011, Renée finalmente se abrió con su madre, Teresa, sobre su relación con Braden. Aunque Teresa se sentía incómoda con que su hija saliera con alguien que decía estar en prisión, su incomodidad desapareció al ver que Renée realmente era feliz. Ver a su hija contenta al hablar de Braden le dio a Teresa una razón para apoyar esa relación, aunque su intuición le decía que algo no estaba bien. Sin embargo, ese apoyo pronto sería puesto a prueba. Un día, Teresa envió un mensaje a Renée en las redes sociales, pero para su sorpresa, la respuesta no fue de su hija. Fue Braden quien contestó. Teresa sintió que esa intrusión era muy preocupante. Respondió con firmeza que no quería hablar con él, sino con Renée. Fue entonces cuando descubrió que su hija le había dado a Braden acceso completo a su cuenta personal. Eso encendió una alarma. La situación se tensó aún más cuando Teresa le dio me gusta a una foto de Angus, el exnovio de Renée, en las redes sociales. Braden inmediatamente le envió mensajes acusatorios, cuestionando su lealtad e incluso insinuando que era una mala madre por mantener contacto virtual con Angus. La relación entre Renée y Braden duró aproximadamente 18 meses. Durante ese tiempo, su vínculo se profundizó cada vez más. Empezaron a planear casarse tan pronto como él saliera de prisión. A los 20 años, Renée soñaba con su día de boda. Les decía a amigos y familiares que Braden era su alma gemela. En enero de 2012, ella confiaba plenamente en su futuro juntos. Renée fue a un estudio de tatuajes con Camila y se tatuó el nombre de Braden en el pecho. Pero poco después, todo empezó a empeorar. El comportamiento de Braden cambió. Se volvió cada vez más celoso y posesivo. Renée, que antes era alegre y abierta, ahora estaba distante y preocupada. Sin embargo, cuando Braden le dijo que sería liberado en agosto de ese año, su esperanza volvió a encenderse. Pero cuando llegó ese día y él no fue liberado, Renée sufrió profundamente. Según fuentes cercanas a ella, la presión emocional fue tan grande que se dice que intentó suicidarse tomando una sobredosis de pastillas. Fue un momento aterrador para su familia. Teresa y Mark vieron lo vulnerable que estaba y la animaron a terminar esa relación. Finalmente, Renée aceptó. Decidió poner fin a su relación con Braden y reconstruir su vida. Poco después, comenzó a salir con un compañero de trabajo llamado Ian, un hombre 12 años mayor que ella. La relación parecía prometedora hasta que Braden reapareció. Ian empezó a recibir mensajes amenazantes de él y no quería soportarlo. Le advirtió a Renée que debía cortar todo vínculo con su ex para siempre. Pero Renée no podía dejarlo ir. Seguía creyendo que Braden era el amor de su vida. Ella terminó todo con Ian y una vez más decidió mantener contacto con Braden.
La mañana del lunes 5 de agosto en 2013, todo parecía normal. Renee se despertó, siguió su rutina diaria y se fue a trabajar. Ella regresó a casa a primera hora de la tarde como cualquier otro día. Pero Teresa notó que algo no estaba bien. Su hija parecía cerrada, irritable y emocionalmente distante. Teresa preguntó preocupada si todo estaba bien. Renee simplemente dijo que sí y volvió a su habitación. Un rato después, Teresa recibió un mensaje escalofriante de Braden. Él le pidió que cuidara a su hija, diciendo que Renee había amenazado con hacerse daño a sí misma. Muy asustada, Teresa corrió a su habitación. Cuando le mostró el mensaje a Renee, ella lo admitió, pero le pidió que no se preocupara. Dijo que todo había terminado con Braden. Esa noche, Teresa entró de nuevo a la habitación y vio a Renee preparándose y maquillándose. Ella dijo que iba a cenar con amigas del trabajo para distraerse y relajarse un poco. Teresa, aunque incómoda, aceptó la explicación. Lo que ocurrió después destrozó su mundo. Alrededor de las 5 de la tarde, Teresa recibió un mensaje de Renee. Un mensaje que ningún padre debería recibir. Su hija decía que la amaba, se disculpaba y confesaba que no era realmente feliz. Comenzó el pánico. Teresa llamó a su hija repetidamente, pero Renee no respondió. Desesperada, corrió a la casa de una amiga cercana de Renee y compartió el mensaje. La amiga sugirió que inmediatamente llamaran a la policía. Teresa no dudó. Las autoridades fueron notificadas y comenzaron a rastrear el teléfono de Renee para localizarla. Cuando cayó la noche, seguía sin haber novedades. El silencio era insoportable. Para buscar respuestas, Teresa llamó a Camila, con la esperanza de que supiera algo. Camila confesó que también recibió un mensaje extraño de Renee, en el que decía que la quería y se disculpaba. Cuando Camila preguntó qué estaba pasando, Teresa reveló que Renee no había regresado a casa y estaba desaparecida. Camila respondió que iría a buscarla. Juntas, con la madre, recogieron a Teresa y comenzaron a buscar en los lugares donde Renee podría haber estado, pero todo estaba vacío. Aproximadamente a las 9 de la noche, la policía llamó para informar la última noticia. Habían encontrado el coche de Renee estacionado cerca de un acantilado en Sydney. Teresa y Mark se apresuraron al lugar. Al llegar, comenzaron a llamarla en la oscuridad, con una esperanza tenue de recibir alguna respuesta. Durante 2 horas buscaron por todas partes, aferrándose a la posibilidad de que ella aún estuviera cerca. Finalmente, sin ningún rastro de ella, regresaron a casa, pero no por mucho tiempo. En la madrugada del 6 de agosto, volvieron al borde del acantilado, decididos a encontrar a su hija. Esta vez, Teresa notó algo inquietante: un par de zapatos abandonados cerca del borde del acantilado. Estaban seguros de que eran de su hija. Ella se agachó a recogerlos, con el corazón lleno de emociones. Pero antes de que pudiera comprender lo que tenía en las manos, un policía cercano le quitó los zapatos, los colocó de nuevo en su lugar y le pidió que se alejara de la escena. Para entonces, las autoridades estaban seguras de lo que había pasado. Creían que Renee había terminado con su vida justo ahí, como otros antes que ella habían acabado trágicamente. Este acantilado es conocido por esos actos. Los oficiales suavemente animaron a la familia Marsden a regresar a casa, explicando que creían que Renee había tomado una decisión definitiva. No se encontró ningún cuerpo. Pero las imágenes de una cámara cercana parecían confirmar esta teoría. En el video se ve a Renee acercándose a la barandilla al borde del acantilado. Ella la cruza, camina lentamente hacia el borde, luego retrocede. Parece enviar una serie de mensajes desde su teléfono, arroja el dispositivo fuera de cámara y luego vuelve hacia el borde, desapareciendo de la vista. Es una verdad dolorosa, demasiado difícil de aceptar para su familia. La idea de que Renee estuviera tan devastada que no vio otra salida es inimaginable. Teresa y Mark, afligidos y desesperados por respuestas, culparon a una persona, Braden.
le enviaron a él un mensaje culpándolo por el sufrimiento y la desesperación que hundieron a su hija, pero él nunca respondió. Sin más opciones, acudieron a la única persona que conocía a Braden en la vida real, Camila Seiden. Cuando se le preguntó, Camila dio una respuesta extraña. Ella dijo que Braden también estaba sufriendo. Esto confundió a Teresa. ¿Cómo podía saber eso Camila? Ella afirmó que Braden la había llamado, pero la historia parecía extraña y de repente se volvió inconsistente. Cuando Teresa le pidió que entregara el número de teléfono a la policía, la actitud de Camila cambió de inmediato. Se alteró y comenzó a decir cosas extrañas. Luego, en un giro impactante, acusó a René de ser violenta y manipuladora, diciendo que ella había sido la verdadera víctima desde el principio y que su hija necesitaba ayuda psicológica. Mientras tanto, la policía continuaba investigando. El teléfono de René había desaparecido. Ella lo había arrojado al mar ese mismo día, pero dentro de su coche estacionado encontraron otra cosa. Junto a un álbum de fotos con Braden, descubrieron el teléfono móvil anterior de René, que ella había reemplazado solo unos meses antes de desaparecer. La policía se lo devolvió a los padres junto con otras pertenencias sin saber que pronto se convertiría en la clave para resolver todo. Luke, el hermano menor de René de 13 años, tenía un amigo con cierto conocimiento tecnológico. Juntos intentaron acceder al dispositivo antiguo usando una herramienta de software. Lo que encontraron fue asombroso. Más de 11,000 mensajes fueron intercambiados en un periodo de 3 meses, desde marzo hasta junio de 2013. Había mensajes tanto entre René y Braden como entre René y Camila. Mark estaba decidido a entender el significado de los datos y comenzó a analizar los mensajes. Él creó una hoja de cálculo y empezó a cruzar fechas y horas. Entonces apareció algo extraño. Los mensajes de Camila y Braden nunca coincidían. Siempre eran secuenciales, nunca simultáneos. Una verdad terrible salió a la luz. Mark llevó las pruebas a la policía. Los investigadores rápidamente confirmaron lo que él sospechaba. Los mensajes de Braden y Camila provenían de 2 teléfonos diferentes, pero del mismo edificio, la misma dirección. Sin embargo, se suponía que Braden estaba detenido a 2 horas de Sydney. Finalmente se reveló la verdad. Braden nunca existió. Era solo un producto inventado, un engaño sofisticado creado y mantenido totalmente por Camila durante 18 meses. Camila manipuló a René usando una identidad falsa, utilizando 2 teléfonos separados para mantener la ilusión. ¿Por qué alguien llegaría a un extremo así? ¿Qué puede motivar a una persona a torturar emocionalmente a quien llaman su mejor amiga? Familiares, amigos y personas cercanas a las 2 jóvenes comenzaron a hablar. Muchos recordaron el comportamiento obsesivo de Camila. Ella llamaba constantemente a René, a veces hasta 20 veces en menos de 1 hora. En los meses antes de morir, René empezó a distanciarse de Camila. Le contó a Teresa que estaba cansada de la manipulación emocional de Camila, quien constantemente intentaba dominarla. Por eso decidió terminar su amistad para siempre. La última acción pudo haber sido la venganza de Camila. El 5 de agosto de 2013, justo el día en que René desapareció, Camila le envió un último mensaje, haciéndose pasar otra vez por Braden. El mensaje fue corto y impactante. Él quería terminar la relación. Ese dolor digital provocó una cadena de 91 mensajes intercambiados entre ellas ese día. Los mensajes posteriores fueron confirmados por los investigadores, pero su contenido sigue siendo un misterio hasta hoy. Lo que se sabe es que René, en su desesperación y confusión, llamó a la prisión donde creía que su novio estaba detenido. Pero no fue sorpresa que no existiera registro alguno de un preso llamado Braden. Nadie con ese nombre existía en el sistema. Mientras la familia Marsden y la policía seguían conectando los hechos en una línea de tiempo, volvieron a enfocarse en Camila. En su primer interrogatorio, ella negó toda implicación.
pero montones de pruebas digitales, registros de mensajes, datos telefónicos y grabaciones de cámaras comenzaron a aparecer. Sin embargo, Camila siguió tomando medidas para ocultar sus huellas. Ella destruyó el teléfono y la tarjeta SIM que usaba para hacerse pasar por Braden, haciendo casi imposible recuperar las conversaciones clave, especialmente las del día que René se suicidó. A pesar de los obstáculos tecnológicos, las autoridades finalmente emitieron una conclusión preocupante. Camila manipuló y abusó psicológicamente de René, creando y manteniendo un personaje ficticio por mucho tiempo. Un acto que ahora se conoce ampliamente como fraude. Pero en ese momento en Australia no existía una ley que definiera o penalizara esta forma de suplantación de identidad. Como ella no extorsionó a René ni obtuvo beneficios financieros de su engaño, el fiscal no pudo presentar cargos formales. Esto fue un golpe duro para la familia Marsden, quienes no podían aceptar que alguien destruyera la vida de otro de manera tan metódica y quedara impune. Mark y Teresa Marsden comenzaron a luchar por reabrir el caso. Después de 7 años de sufrimiento, su perseverancia dio frutos. En 2020, las autoridades aceptaron realizar una investigación forense oficial. Camila fue eximida a cambio de la verdad, pero ella permaneció fría. No cooperó y no mostró arrepentimiento. Admitió que había fingido ser Braden, pero aseguró que ese personaje lo crearon juntas ella y René, un novio ficticio que supuestamente compartían. Esta declaración fue tanto extraña como ofensiva. Durante la investigación, los investigadores presentaron el primer mensaje que René recibió el 5 de agosto, un mensaje que terminó la relación. Los expertos forenses testificaron que el mensaje enviado en nombre de Braden fue un golpe emocional fuerte que finalmente llevó a René a tomar su trágica decisión. A continuación, se reveló un historial inquietante. Un correo electrónico que Camila le escribió a René cuando estaban en la escuela fue leído en voz alta en el tribunal. En él, Camila confesaba un amor obsesivo que asfixiaba. Decía que amaba demasiado a René y que la perseguiría si intentaba alejarse. Ese correo dibujó un retrato frío de un control emocional que había empezado años antes de que esta estafa comenzara. Aunque se reconoció el daño enorme que Camila causó, el tribunal concluyó que, según la ley vigente, ella no podía ser criminalmente responsable. Sus acciones, aunque crueles y abusivas psicológicamente, no violaban ningún delito específico bajo la legislación australiana en ese momento. Este resultado provocó indignación no solo en la familia de René, sino también entre quienes siguieron el caso. Descubrieron que Camila se había casado, tenido hijos, cambiado de apariencia y continuaba viviendo cerca, a veces encontrándose casualmente con Mark y Teresa en supermercados locales y lugares públicos como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la familia Marsden siguió adelante. Transformaron su dolor en apoyo, impulsando reformas legales para proteger a otros de sufrir el abuso psicológico que les quitó la vida a su hija. Finalmente, se aclaró la verdad sobre las fotos que Camila usaba para describir a Braden. Pertenecían a un hombre llamado Cameron Lang. Tras la divulgación de la historia, él reconoció su imagen en las noticias y habló al respecto. No conocía a Camila. Cree que la foto fue tomada hace años, posiblemente una noche en un bar o club. De alguna manera, ella capturó ese instante fugaz y lo convirtió en un personaje para engañar y controlar a su mejor amiga. La historia de René Marsden no es solo un caso de engaño. Es un recordatorio frío de cómo la confianza puede ser distorsionada y la manipulación digital puede convertirse en abuso emocional. En un mundo donde las relaciones en línea son cada vez más comunes, su muerte es una advertencia dolorosa. Detrás de cada mensaje, cada perfil personal, cada foto sonriente, puede haber una mentira. Y cuando la mentira se convierte en un arma, las consecuencias pueden ser irreversibles. René se fue, pero su nombre resuena en los pasillos de la justicia. Su historia sigue despertando debates sobre la coerción emocional, el control psicológico y la urgente necesidad de leyes que respondan a las formas modernas de abuso.
porque nadie debería sufrir en silencio, y nadie debería ser destruido por un amigo oculto tras una fachada. La muerte de Renée Marsden no solo fue el dolor de una familia, sino también una melodía triste para toda una generación que creció entre mensajes y cuentas falsas. Una amistad que alguna vez fue inocente y pura se transformó en una cadena que llevó a Renée al abismo de la desesperación. Se suele decir que la confianza es el regalo más hermoso, pero en esta historia la confianza se convirtió en un arma de doble filo que le arrebató toda una juventud brillante. Dolorosamente, quien creó esa tragedia sigue viviendo con calma allá afuera, mientras Renée quedó detenida para siempre en sus 20 años. Este caso deja una lección desgarradora. Aprendamos a valorar y preservar las relaciones verdaderas. Escuchemos a nuestro propio corazón, para que nadie tenga que marcharse solo por haberse perdido en dulces mentiras mortales. Era una tranquila mañana de noviembre en Grand Junction, Colorado. Un día en que la vida transcurría en calma hasta que todo cambió de repente. Dentro de una casa de 2 pisos bien cuidada ocurrió un evento inimaginable. Una madre y su hijo se habían ido para siempre. La cama estaba empapada en sangre. La caja de joyas estaba abierta de par en par, con sus contenidos esparcidos por el suelo. Pero no había señales de entrada forzada, ni ventanas rotas, ni gritos de auxilio, solo silencio. A las 4:20 de la tarde, un hombre tembloroso llamó al 911. Dijo que acababa de llegar del trabajo. Sin embargo, lo que los investigadores descubrieron en los meses siguientes planteó una inquietante pregunta. ¿Acaso el peligro alguna vez vino del exterior de la casa? En el otoño de 2001, las pacíficas calles de Grand Junction, Colorado, una ciudad tranquila a unas 200 millas al suroeste de Denver, fueron sacudidas por una llamada alarmante que daría inicio a una de las investigaciones más espeluznantes que la región haya visto. Michael Black, de 38 años, veterano de la Marina y actual director de producción, había construido una vida que muchos consideraban perfecta. Tras una década de servicio militar, se asentó en la vida civil trabajando en Amitech-Dixon, una empresa industrial local, y compartía una ordenada casa de 2 pisos con su esposa Jennifer, de 34 años, y su pequeña hija Abby, de 6 años. Pero la tarde del 13 de noviembre, esa ilusión de vida tranquila se desmoronó. A las 4:20 de la tarde, Michael llamó al 911. Acababa de llegar del trabajo. Su voz temblorosa describía una escena aterradora: sangre en la cama, objetos esparcidos por el suelo y la casa vacía de una manera extraña. Su esposa y su hija habían muerto. La policía llegó rápidamente armada, sin estar segura si el agresor violento aún estaba dentro. Revisaron cada habitación, pero todo estaba en silencio, sin movimiento, sin nadie. Pero algo no estaba bien. Un error terrible. En el dormitorio principal, un gran charco de sangre teñía las sábanas. Una caja de joyas abierta tirada en el suelo, con su contenido esparcido, inicialmente sugería un robo. Pero los oficiales no podían sacudirse la sensación de que algo andaba mal. No había señales de entrada forzada, ni lucha, ni rastros de Jennifer o Abby en la casa, ni en sus alrededores. Se inició una búsqueda exhaustiva en pocas horas. La policía, helicópteros, buzos y voluntarios rastrearon los bosques cercanos y escanearon el río Colorado con sonar. Se contactó con el hospital. Se interrogaron testigos, pero todas las pistas terminaban en nada. Los vecinos dijeron a la policía que esa mañana no pasó nada fuera de lo común. Michael contó que salió a trabajar cerca de las 6 de la mañana, mientras Jennifer y Abby aún dormían. Intentó llamar a casa durante el día, pero nadie respondió. Eso parecía extraño, pero no preocupante. Fue al volver cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación. Al principio, la policía pensó que se trataba de un intento fallido de robo, pero al examinar la escena más a fondo, surgieron contradicciones inquietantes. Aunque había mucha sangre en la cama, no había rastros de sangre dentro de la casa.
Ni manchas, ni huellas, nada en el pasillo ni en el garaje. La casa parecía estéril, casi demasiado limpia. Sin embargo, dentro de la pequeña camioneta de Jennifer, los investigadores encontraron pequeñas gotas similares a sangre. Este hallazgo generó más preguntas que respuestas. Si un acto violento había ocurrido en el dormitorio y uno o dos cuerpos fueron trasladados al garaje, ¿por qué no había evidencia clara de ese traslado? Los equipos forenses comenzaron a clasificar cada gota de sangre, huellas dactilares, cada fibra cuidadosamente. Los resultados tardarían en llegar, pero incluso en las primeras horas, los detectives empezaron a sentirse inquietos. Parecía que algo había sido preparado. Con el tiempo, la empatía inicial hacia Michael empezó a cambiar. La imagen de un esposo y padre dedicado, involucrado en la iglesia y la comunidad, comenzó a desmoronarse bajo el peso de sospechas cada vez mayores. ¿Por qué esta escena carecía de caos? ¿Por qué solo la cama estaba empapada de sangre? ¿Por qué las joyas fueron dejadas y no tomadas? Entonces, ¿qué hizo exactamente Michael desde las 6 de la mañana hasta que volvió a casa? En las 48 horas posteriores a la desaparición, comenzaron a circular rumores. Los detectives silenciosamente reconsideraron el caso, pasando de un posible secuestro a algo mucho más calculado. Michael apareció en la televisión local, junto a su suegra. Él suplicaba a su esposa e hija que pudieran regresar. La Iglesia del Señor había brindado apoyo, oraciones y esperanza. Pero entre bastidores, los investigadores comenzaron a verlo de otra manera. No solo como un esposo afligido, sino como un sospechoso potencial. La investigación ya no solo buscaba a Jennifer y Abby. Se trataba de descubrir la verdad oculta bajo la superficie de una vida aparentemente perfecta, y si el hombre que construyó esa vida la había destruido. A medida que la investigación se extendía sin pistas, la frustración crecía. Los equipos de búsqueda rastrearon ríos, carreteras y áreas boscosas. Los detectives ampliaron sus esfuerzos, revisando bases de datos estatales y federales en busca de secuestradores, depredadores o cualquier persona con antecedentes similares. Pero las pistas seguían siendo escasas. Pasó otro día sin avances hasta que los investigadores convocaron a Michael Black para un segundo interrogatorio. Esta vez querían profundizar más. Michael fue instado a revisar todo de nuevo: su matrimonio, los hábitos de Jennifer, la rutina diaria de su hija Abby. Los investigadores querían saber si había tensiones recientes, discusiones, llamadas extrañas, amenazas externas o conflictos con colegas o miembros de la iglesia. Michael aseguró que todo estaba normal. Describió a Jennifer como amorosa y dedicada, y su hogar como un lugar pacífico. Negó cualquier información sobre enemigos o incidentes preocupantes. Pero cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una infidelidad, su respuesta fue más sutil. Dijo que no creía que hubiese otro hombre en la vida de Jennifer, pero admitió que no podía estar completamente seguro. Esa incertidumbre pronto se volvería más grave. Mientras clasificaban las pertenencias de Jennifer, los detectives abrieron uno de sus libros religiosos. Dentro encontraron una nota escrita a mano en el margen. Al principio parecía sin importancia, pero la fecha era crucial. Esta carta fue escrita solo un día antes de que Jennifer y Abby desaparecieran. El mensaje revelaba que en lugar de ir a la iglesia esa mañana, Jennifer había pasado tiempo orando con Stanley, buscando guía para un problema que la preocupaba. Los investigadores iniciaron una investigación exhaustiva sobre este misterioso Stanley. Amigos, familiares e incluso compañeros de iglesia fueron interrogados. Nadie conocía a un hombre con ese nombre relacionado con Jennifer. Luego llegó una revelación. Stanley no era local. Era Charles Stanley, un pastor conocido a nivel nacional, famoso por sus programas religiosos en televisión. Quizás Jennifer se refería a haber visto una de sus predicaciones. En un programa transmitido justo 2 días antes de la desaparición, Charles Stanley condenó enérgicamente el contenido para adultos y su impacto destructivo en las familias cristianas. De repente, todo empezó a encajar.
Cuando el equipo forense digital revisó la computadora de la familia Black, descubrieron una sorpresa. No había evidencia de que Michael hubiera sido infiel, pero sí cientos de imágenes ocultas para adultos guardadas profundamente en el disco duro. El contenido revelaba más que una simple navegación habitual. Pintaba el retrato de un hombre luchando contra compulsiones, deseos que mantenía en secreto para su esposa. Esas imágenes por sí solas no probaban nada, pero para los investigadores sugerían un motivo oculto, especialmente junto con otro hallazgo. Un correo electrónico sin emotividad con marca de tiempo a las 3:58 p.m., el día que Jennifer desapareció, apenas minutos antes de que Michael llamara al 911. En él se disculpaba por arruinar ese día y expresaba arrepentimiento por no poder discutir su problema con más calma. El tono era tenso, no armonioso, y contrastaba con la versión que Michael había dado inicialmente. Los detectives revisaron la grabación. La llamada de emergencia de Michael. Surgió un detalle preocupante. Al entrar a la casa y descubrir sangre, Michael no revisó el resto del lugar, ni siquiera el dormitorio de Abby. Solo subió al piso cuando el operador preguntó específicamente por su hija. La ausencia de pánico instintivo, la falta de una búsqueda desesperada, dejó al equipo insatisfecho. Más curioso aún fueron los mensajes de voz que dejó en el contestador familiar. Uno en particular fue enviado alrededor de las 3 de la tarde, mezclando urgencia y preocupación. Estaba muy inquieto porque nadie respondía. Sin embargo, en lugar de conducir 6 minutos a casa, solo dejó el mensaje y siguió con su día laboral. Las contradicciones comenzaron a aparecer. Los resultados de las pruebas confirmaron que la sangre encontrada en la cama y en el auto de Jennifer era solo de ella. No se encontró ADN de Abby y todas las huellas dactilares recogidas solo coincidían con los miembros de la familia. Basándose en la cantidad de sangre perdida, los expertos concluyeron que Jennifer probablemente no sobrevivió al ataque. Pero sin cuerpo ni testigos, la policía no tenía pruebas suficientes para arrestar a nadie. Michael seguía siendo vigilado discretamente. Oficialmente no estaba acusado, pero entre bastidores él se convirtió en el principal sospechoso. Pasaron 3 meses. Luego, inesperadamente, los detectives lograron un avance, aunque no era lo que esperaban. Un día, al revisar las grabaciones de seguridad en el lugar de trabajo de Michael, lo vieron cargando muebles de oficina en un vehículo. Sillas, archivadores, pequeños equipos, todo estaba siendo trasladado sin permiso. Los investigadores confrontaron a la empresa y confirmaron que Michael no tenía derecho a llevarse nada de eso. Fue un robo menor, pero causó un fuerte impacto en los detectives. Era una señal importante. Un hombre puede parecer honesto, pero en realidad ser muy diferente por dentro. Ese fue el momento que hizo que los investigadores detuvieran su avance. ¿Qué engaños se esconden en la mente de un hombre que siempre aparenta fe, pero que en secreto rompe las reglas para su beneficio personal? Michael volvió a estar bajo sospecha. La reunión duró horas. Los detectives presionaron, investigaron cada ángulo, cada inconsistencia. No tenían cadáver, no tenían pruebas claras, pero esperaban que la presión hiciera que se quebrara la historia que él mantenía cuidadosamente. Después de 8 horas de interrogatorio, agotado y asustado, Michael hizo una pregunta que dejó a todos en la sala en shock. ¿Cuál es la diferencia entre asesinato en primer grado y en segundo grado? El tono cambió. La máscara se deslizó por un instante. Los investigadores se inclinaron y preguntaron de nuevo: ¿dónde están Jennifer y Abby? Pero la puerta se cerró rápidamente. Michael recuperó la calma, no aportó nada nuevo y el silencio volvió. Pero para al menos un detective en el caso hubo un momento durante ese interrogatorio, solo un momento, en que la voz de Michael sonó genuinamente desprevenida. Creyeron que era el único destello de verdad que él permitió. Sin embargo, eso no cambió nada. 10 horas de interrogatorio terminaron sin confesión.
Michael salió libre de la estación, pero la oscuridad que lo rodeaba se hacía cada vez más profunda. A la mañana siguiente, la policía fue al nuevo apartamento de Michael para vigilar las pertenencias robadas. Llamaron a la puerta. No hubo respuesta. Silencio. Preocupados, llamaron al administrador del edificio. Al entrar, lo que vieron hizo que todo el equipo se estremeciera. Michael estaba en la bañera, con las muñecas cortadas. El agua teñida de rojo, pero seguía vivo. Los paramédicos lo llevaron rápidamente al hospital, donde determinaron que las heridas eran superficiales. No fue un intento real de suicidio, pero los investigadores creyeron que fue un acto calculado, una táctica, un llamado a la compasión y quizá una distracción. Ya habían pasado 4 meses desde la desaparición de Jennifer y Abby. Sin nuevas pruebas ni cadáveres, el caso se estancó. Los fiscales no tenían evidencia concreta. Cada día que pasaba sin avances era como otra puerta cerrándose en silencio. En un esfuerzo por lograr un avance, las autoridades lanzaron una campaña de búsqueda a gran escala en abril. Más de 200 voluntarios buscaron en terrenos que se extendían por miles de kilómetros cuadrados. Buscaron en bosques, cañones, campos y ríos. Durante 10 días consecutivos, los equipos se esforzaron al máximo. No encontraron nada. El ánimo estaba sombrío. No quedaban pistas. La frustración era evidente. Sin embargo, el equipo de investigación no dejó que el caso se estancara. Mantuvieron una fe silenciosa. Michael había cometido un error en algún momento, y solo era cuestión de tiempo antes de que ese error saliera a la luz. Ese momento llegó, pero no de la manera que todos esperaban. Los compañeros de trabajo en Amatex Dixon recordaron algo extraño el día que Jennifer y Abby desaparecieron. Michael, un director de producción, fue visto tirando la basura no solo una vez, sino muchas veces. Lo encontraron raro. Él nunca tiraba la basura. Ese acto aparentemente pequeño tenía un peso enorme. Los investigadores empezaron a unir hipótesis. ¿Y si los cuerpos fueron puestos en los contenedores de basura de la empresa ese día? ¿Y si Michael los dejó en un lugar visible y siguió el calendario de recogida para asegurarse de que fueran trasladados al vertedero? El enfoque cambió. La atención se centró en el vertedero del condado de Mesa. Un vasto paisaje lleno de desechos industriales y descomposición. Millones de libras de basura enterradas en capas que se extienden por acres. La tarea que tenían por delante sería enorme, pero ya no se trataba de un esfuerzo, sino de una necesidad. Creían que la respuesta estaba enterrada bajo esa montaña de basura, y esta vez no se irían hasta encontrarla. Contactaron al administrador del vertedero presentando una hipótesis que parecía imposible y preocupante. Creían que Michael había usado los contenedores de la empresa para deshacerse del cuerpo de su esposa. El administrador dudó. Desenterrar millones de libras de basura era un trabajo titánico, pero la determinación de los investigadores lo convenció. Con un sistema moderno de mapeo de residuos y registros detallados del vertedero, redujeron el área de búsqueda a una zona de 200–300 pies y 30 pies de profundidad. Sin embargo, seguía siendo una tarea abrumadora. Más de 1.88 millones de pies cuadrados de basura comprimida y en descomposición. El 13 de mayo comenzó la operación. Maquinaria pesada excavaba en la tierra, levantando montones de basura de esta tumba en capas. Los voluntarios y el equipo forense revisaron todo el montón de cosas, buscando cualquier cosa que no perteneciera a ese lugar. Pero el riesgo era muy alto, el terreno inestable, el aire tóxico, y cuanto más se adentraban, más peligroso se volvía. Los días se convirtieron en semanas. El vertedero solo mostraba descomposición y putrefacción. Las almas empezaban a desvanecerse. La sospecha comenzó a filtrarse. Y entonces, en el día 16, sucedió lo inimaginable. De entre los escombros del contenedor de leche apareció una pierna humana, torcida, sin vida, casi descompuesta. Ese momento dejó a todos los presentes paralizados. Un investigador describió el caos que siguió como algo irreal.
Hombres y mujeres adultos corriendo en todas direcciones, desbordados por la emoción. Nadie realmente creía que ese día llegaría, y ahora estaba allí. Los cuerpos en descomposición fueron trasladados a la morgue. El equipo de investigación confirmó lo que muchos temían. El cuerpo era de Jennifer Black. Se descubrió que llevaba puesto un pijama. Un aparato de ortodoncia seguía fijado en su boca. La autopsia confirmó la causa de la muerte, un disparo en la cabeza que probablemente ocurrió mientras ella dormía. El siguiente paso fue inevitable. Se emitió una orden de arresto y Michael Black fue detenido en la casa de su madre. De regreso en el vertedero, la búsqueda de Abby continuó. Los investigadores removieron más de 4.600 toneladas de basura a una profundidad de 19 pies en el vertedero, pero la niña no fue encontrada. Después de 52 días, la operación terminó. Ese doloroso fracaso atormentó al equipo de investigación durante años. 2 años después comenzó el juicio. La fiscalía presentó una historia escalofriante. Michael Black le disparó a su esposa en la cara mientras ella dormía. Luego envolvió el cuerpo en una lona de nylon, lo metió en la camioneta familiar y lo arrojó al contenedor de basura en su lugar de trabajo. Regresó a casa y montó la escena para que pareciera un robo fallido. La defensa refutó, asegurando que no había pruebas directas que relacionaran a Michael con el cuerpo. No había testigos, ni arma, ni confesión. Todo era circunstancial. Pero la realidad mostraba otra historia. 5 semanas después, el jurado dictó veredicto: culpable de asesinato en primer grado, culpable de robo al empleador, culpable de encubrimiento intencional. Michael Black fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nunca fue acusado formalmente por la muerte de Abby. Nunca se encontraron sus restos. Los investigadores creen que el motivo principal fue el control. Los secretos en la computadora y en la escena del crimen fueron manipulados. Un intento desesperado por mantener una imagen limpia ante el público. Todo indicaba a un hombre que prefería destruir a su propia familia antes que enfrentar el colapso de la vida cuidadosamente controlada que llevaba. Nunca confesó, nunca admitió culpa. Incluso tras la condena, Michael Black siguió afirmando su inocencia. Años más tarde, en 2014, su sentencia fue anulada, no por pruebas nuevas, sino porque una jurado, una mujer llamada Marilyn Charworth, no reveló que había sido víctima de violencia doméstica. La defensa argumentó que esta omisión afectó al jurado. El Estado volvió a juzgar el caso, esta vez en el condado de Jefferson. Habían pasado 17 años desde el asesinato de Jennifer. Los testigos eran mayores. La memoria se desvanecía, pero las pruebas seguían ahí. Michael fue condenado nuevamente por todos los cargos. La vida en prisión se reanudó. Hoy Michael Black cumple condena en la Instalación Correccional Territorial de Colorado en Canyon City. Su apelación fue rechazada en 2018. Un panel de 3 jueces confirmó el veredicto. La escena del crimen había sido manipulada, el arma identificada como suya. El cuerpo fue encontrado envuelto en una lona del lugar de trabajo, rodeado de basura de su oficina. La historia comenzó con una voz temblorosa llamando al 911 y terminó en una celda fría a millas de Grand Junction, donde el destino de una niña sigue enterrado en silencio. La escalofriante historia de Joseph Douglas Ball, conocido como el Barba Azul del sur de Texas, el carnicero de Elmendorf y el hombre caimán, conmocionó el sur de los Estados Unidos a finales de la década de 1930. Los rumores circulaban de que había asesinado al menos a 20 mujeres, deshaciéndose de sus cuerpos en un foso de caimanes detrás de su taberna. Aunque algunos desestimaron la historia como una leyenda urbana, los informes de periódicos contemporáneos y las investigaciones policiales confirmaron su cruda realidad, descubriendo un rastro de desapariciones y hallazgos macabros. El 23 de septiembre de 1938, un trabajador agrícola en el pequeño pueblo rural de Elmendorf, condado de Bexar, Texas, informó haber encontrado un barril de madera en un granero que apestaba a descomposición y estaba cubierto de moscas.
Sospechando que contenía un cuerpo, alertó a la policía. Ese mismo día, un agricultor cercano afirmó haber visto a su vecino descuartizando lo que parecía ser un cadáver humano en un patio. Elmendorf, una tranquila comunidad de poco más de 600 personas, quedó conmocionada por estos informes simultáneos. Los oficiales John Gray y John Clevenhagen investigaron el granero, pero no encontraron el barril. La dueña de la propiedad, la hermana de Ball, confirmó que su hermano, Joseph Douglas Ball, lo había retirado en un camión el día anterior. Ball, un tabernero de 42 años, no era desconocido para las autoridades. A principios de 1938 había sido interrogado sobre la desaparición de su novia que vivía con él, Minnie Gothard. Ball afirmó que ella quedó embarazada de un hombre negro, dio a luz y abandonó el pueblo. La familia de ella dudaba de su historia, pero sin pruebas, la policía no pudo acusarlo. Conocido como Big Joe, Ball era una figura intimidante, evitada por muchos. Su taberna, la Sociable Inn, en las afueras de Elmendorf, era un punto de encuentro local, famosa por sus atractivas camareras jóvenes y actividades ilícitas. La taberna atraía multitudes por dos razones. Primero, empleaba un flujo constante de mujeres jóvenes como camareras. Segundo, Ball organizaba peleas de gallos ilegales y construyó un gran foso detrás de la propiedad que albergaba 5 caimanes. Para entretener a los clientes, arrojaba animales vivos, mapaches, gallinas, perros, gatos, al foso para que los caimanes los devoraran. Estos crueles espectáculos de los sábados, que costaban unos pocos centavos por ver, eran una diversión perversa para algunos agricultores borrachos. Aunque no existían leyes contra la crueldad animal, los sádicos espectáculos de Ball horrorizaban e intimidaban a la mayoría de los residentes. Cuando un vecino se quejó del hedor del foso de caimanes, Ball lo amenazó con dispararle y alimentarlo a los caimanes, lo que llevó al vecino a huir del pueblo por miedo. Meses después de la investigación sobre Gothard, Ball fue interrogado nuevamente, esta vez sobre la desaparición de Julia Turner, una ex empleada de 23 años. Él afirmó que ella tenía problemas personales y que le prestó $500 antes de que desapareciera sin dejar rastro. Poco después, otras 2 mujeres que trabajaban en su taberna fueron reportadas como desaparecidas. El patrón era demasiado sospechoso, y la policía intensificó su escrutinio sobre Ball, aunque él negaba cualquier implicación. La confirmación de un barril maloliente en la granja de su hermana y el informe de un vecino sobre alguien desmembrando lo que parecía ser un cuerpo en un patio encendieron las alarmas. Los investigadores sospechaban de la implicación de Ball en las desapariciones, pero necesitaban más que pruebas circunstanciales para acusarlo. Los oficiales Gray y Clevenhagen llegaron rápidamente a la taberna de Ball, informándole que lo llevarían a la comisaría de San Antonio para un interrogatorio más exhaustivo. Ball accedió sin protestar. Sin embargo, mientras los oficiales esperaban en el bar, Ball tomó una pistola calibre .45, escondida cerca de la caja registradora, y se disparó. Algunas fuentes afirman que se disparó en el corazón, otras en la cabeza. Sea como fuere, murió al instante. Su suicidio frente a los oficiales fue tanto simbólico como frustrante, dejando más preguntas que respuestas. Es posible que Ball fuera responsable de las desapariciones y, al sospechar que la policía tenía pruebas incriminatorias, decidió quitarse la vida para evitar la prisión. Pero esto sigue siendo especulativo. Joseph Douglas Ball nació el 7 de enero de 1896 en San Antonio, Texas, en una familia acomodada, con su padre siendo propietario de una gran tienda y extensas propiedades agrícolas. El segundo de 8 hermanos, Ball fue reservado desde la infancia, prefiriendo cazar o pescar solo en el río. A medida que crecía, desarrolló una fascinación por las armas de fuego, convirtiéndose en un tirador experto. Sus primeras cacerías podrían haber embotado su empatía, aunque los estudios sugieren que la caza responsable, guiada por principios éticos y ecológicos, no suele dañar el desarrollo emocional de un niño. En abril de 1917, Ball fue enviado a combatir contra Alemania en la Primera Guerra Mundial. Pasó 2 años en Europa,
y aunque no hay registros que detallen sus actividades, fue dado de baja con honores en 1919, regresando a la casa de sus padres. Reintegrarse a la vida civil fue un desafío, particularmente porque desarrolló una severa adicción al alcohol. Trabajó brevemente con su padre, pero pronto renunció. Cuando comenzó la prohibición en 1920, prohibiendo la venta de alcohol, Ball vio una oportunidad de negocio y se convirtió en contrabandista de whisky. A mediados de la década de 1920, conoció a Clifton Wheeler, un joven negro que se convirtió en su asistente. Sin embargo, Wheeler temía a Ball, quien se había vuelto un alcohólico arrogante y abusivo, incluso obligando a Wheeler a bailar mientras disparaba cerca de sus pies para divertirse. Cuando la prohibición terminó en diciembre de 1933, Ball abrió la taberna Sociable Inn en las afueras de Elmendorf. Su estrategia inicial para atraer clientes fue contratar camareras y bailarinas jóvenes, seguida por la organización de peleas de gallos y más tarde la construcción del Foso de Caimanes. En 1934 comenzó una relación con Minnie Gotthard, quien ayudaba a gestionar la taberna. Aunque muchos clientes los conocían como pareja, corrían rumores de que Ball estaba involucrado con varias camareras. Para mediados de 1938, las misteriosas desapariciones de Minnie Gotthard y otras mujeres que trabajaban en la taberna convirtieron a Ball en el principal sospechoso. La policía lo interrogó varias veces, pero sin pruebas, no pudieron acusarlo. Ahora, con su muerte, la investigación enfrentó un gran revés. La taberna fue registrada por docenas de oficiales, quienes encontraron un hacha manchada de sangre con lo que parecía ser cabello humano y un álbum de fotos que contenía imágenes de numerosas mujeres no identificadas. El Foso de Caimanes desprendía un hedor espantoso, lleno de huesos rotos y carne podrida en el lodo. Los caimanes fueron confiscados para su examen, ya que los investigadores sospechaban que Ball había arrojado los cuerpos de mujeres al foso para que los caimanes los consumieran, con la esperanza de encontrar restos humanos en sus estómagos. Horas después, el asistente de Ball, Clifton Wheeler, fue arrestado. Bajo una intensa presión sospechando de su implicación, Wheeler confesó. Reveló a la policía que, además de estar comprometido con Minnie Gotthard, Joseph Douglas Ball mantenía relaciones íntimas con dos camareras, Hazel Brown y Dolores Goodwin, ambas también desaparecidas. Estaba claro que Ball no hizo ningún esfuerzo por ocultar sus relaciones simultáneas con las tres mujeres. Sin embargo, su novia Minnie Gotthard se enfureció por la situación y lo confrontó. A mediados de 1938, al enterarse de que Minnie estaba embarazada, Ball la llevó a Ingleside, cerca de Corpus Christi, donde le disparó y la mató. Wheeler, quien presenció el acto, ayudó a Ball a enterrar el cuerpo en la arena antes de que regresaran al pueblo. El 23 de septiembre, el día antes de su arresto, Wheeler volvió a asistir a Ball, quien condujo un camión que transportaba un barril de madera maloliente. Fueron a una zona remota cerca del río San Antonio, donde Ball obligó a Wheeler a punta de pistola a abrir el barril y desmembrar el cuerpo en descomposición de Hazel Brown, otra de sus amantes, con una sierra. Sin otra opción, Wheeler obedeció. Enterraron los restos y quemaron la cabeza de la víctima en una fogata. El 25 de septiembre, Wheeler llevó a la policía a un lugar cerca del río San Antonio, a unos 5 kilómetros del pueblo. Cavó en una duna de arena hasta descubrir restos muy descompuestos. Cerca, en un pozo de fuego, encontraron un fragmento de mandíbula y varios dientes pertenecientes a Hazel Brown, corroborando la confesión del cómplice. El cuerpo de Minnie Gotthard solo fue recuperado días después, el 14 de octubre, enterrado en una duna de arena, requiriendo que las autoridades usaran maquinaria pesada para la excavación. Aunque sospechaban que Dolores Goodwin, otra de las amantes de Ball, también estaba muerta, fue encontrada viva en San Diego semanas después. La espantosa historia se difundió en los periódicos de los Estados Unidos, afirmando que Ball podría ser responsable de más de una docena de asesinatos, consolidando su infamia como uno de los criminales más notorios de la época. El detalle más impactante fue su supuesto método de deshacerse de las víctimas arrojándolas al Foso de Caimanes.
Más allá de un crimen horrendo, esto alimentó mitos sobre el asesino, perpetuados por la prensa y la policía. Incluso circularon rumores de que Ball arrojó a algunas víctimas al foso vivas. Los investigadores confirmaron que Joseph Douglas Ball fue responsable de las muertes de Minnie Gotthard y Hazel Brown, y su suicidio probablemente se debió a que se sentía acorralado. La pregunta persistente era cuántas personas había matado realmente. Más de 20 mujeres habían desaparecido en la zona en el último año, y la policía sospechaba de la implicación de Ball. Pero las pruebas encontradas en la taberna eran insuficientes para demostrar más crímenes. El descubrimiento de un álbum con fotos de numerosas mujeres no identificadas era muy sospechoso, pero seguía siendo circunstancial y posiblemente no relacionado. Curiosamente, los cuerpos de las dos víctimas confirmadas fueron enterrados en dunas de arena, no arrojados al foso de Caimanes como se asumía ampliamente que era el método típico del asesino. Además, los huesos y la carne podrida en el foso eran todos restos de animales, y los estómagos de los 5 caimanes no contenían partes humanas. Sin embargo, las autoridades insistieron en que Ball limpiaba regularmente el foso para borrar evidencias. El caso impactó profundamente el sentimiento público, ganándole a Ball apodos como Barba Azul de Texas, Carnicero de Elmendorf y Hombre Caimán. Meses después, otras 2 mujeres que trabajaban en la taberna y habían sido reportadas como desaparecidas fueron encontradas vivas en ciudades cercanas, sugiriendo que el número de víctimas podría no ser tan alto como se especulaba inicialmente. En 1939, Clifton Wheeler se declaró culpable de ayudar y encubrir 2 de los asesinatos de Ball, recibiendo una sentencia de 2 años. Liberado en 1941, fue obligado a abandonar su pueblo natal debido al acoso de la prensa y el público. Los 5 caimanes de Ball fueron donados al zoológico de San Antonio, convirtiéndose en una atracción, aunque nunca se probó que consumieran carne humana. En 1957, el San Antonio Light entrevistó a Dolores Goodwin, una supuesta víctima de Ball que en realidad estaba viva. Cuando el reportero le preguntó, ella dijo: Joe no arrojó a nadie al foso de Caimanes. Nunca habría hecho eso. Joe no era un monstruo. Era dulce, amable, de buen corazón, y no lastimaba a nadie a menos que lo empujaran a hacerlo. Solo hubo 2 asesinatos. Aunque la aterradora leyenda del Hombre Caimán persistió durante décadas en el sur de Texas como una historia de terror, no fue hasta 2002 que el editor Michael Hall publicó un artículo riguroso y detallado en Texas Monthly, desmintiendo exageraciones como que Ball mató a 20 mujeres. Sin embargo, es muy probable que cometiera crímenes adicionales y que Minnie Gotthard y Hazel Brown no fueran sus únicas víctimas, aunque esto no pudo ser probado.